damos inicio a este estudio acerca de Esmirna, y que encontramos en el espíritu de profecía son estas citas. Y voy a leer estas citas que son correspondientes también acerca del pueblo de Dios. Vemos que Satanás, nos dice esta cita en el Testimonio para los Ministros, página 16, que Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Entonces aquí estamos viendo que Satanás tiene personas, tiene su confederación, muchas personas, y se llama iglesia, tiene su iglesia Satanás. Y esa es, como dice en esta iglesia, la sinagoga de Satanás. Y los miembros de la iglesia de Satanás dice que han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Y eso es el propósito de Satanás, de que la ley de Dios sea anulada. Ese fue el inicio de esta gran controversia, de que él no estaba de acuerdo en lo que Dios Padre decía o hacía en esa ley divina. Y por eso es que se inició el conflicto entre el bien y el mal, que nosotros ahora somos parte de eso. Pero lo bueno es que este conflicto está por terminar. No está empezando, sino que ya vamos por terminar. Cristo Jesús vendrá pronto y todavía habrá un milenio de descanso, y luego, después del milenio, entonces nos dice Apocalipsis que se acabará por completo el pecado. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y esto es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Satanás está trabajando profundamente para que nosotros no veamos ni entendamos la verdad. Para que haya personas que nos enseñan algo, pero que va mezclado con un poco de error. Y de esa forma no es la verdad completa, no es la verdad pura. Y se está metiendo errores de tal forma. Entonces tenemos que Satanás está trabajando mucho para traicionar. Y la apostasía. La apostasía es cuando las personas o la iglesia se está apartando de la verdad, de lo correcto. A través de la historia sucedió, porque desde que se fue Jesús, los discípulos proclamaron la verdad, pero vimos que a través del tiempo esa verdad fue desapareciendo, la ley de Dios fue quedando para atrás y fue incluso cambiada. Ahora vemos que el día de reposo en el mundo no se celebra como la Biblia lo dice, sino que es otro día, porque fue todo cambiado. Pero tenemos que Dios iba a levantar un pueblo para que nuevamente exalte las verdades. Y eso sucedió tiempo atrás. Y ahora en este mismo pueblo levantado también hay apostasía, que se están apartando de las verdades y de la lealtad, de la confianza en Dios. Porque ahora es más fácil que nosotros confiemos en cualquier hombre, en cualquier persona, en el doctor o en alguien más, y no vamos primeramente en una oración a pedir guía a Dios por nuestras cosas que nos están sucediendo. Incluso si nosotros no podemos entender la palabra de Dios, buscamos a alguien, a un hombre que nos diga, pero tenemos que nosotros buscar dirección divina. Que el Espíritu de Dios esté en nuestros corazones para que nos ayude a entender. Nosotros podemos tener esa conexión con Dios para que nos ayude. Pero Satanás está, como se dice, está exaltando todo eso, todos esos errores y apostasías en la iglesia, para que, pues es el conflicto entre el bien y el mal, que es parte de su plan. Y vemos que en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y eso nos involucra a nosotros, porque es en este tiempo. Nosotros también podemos caer en que somos dirigidos por Satanás si nosotros no nos ponemos
a cuentas con Dios si nosotros no estamos diariamente llenándonos de la palabra de Dios, de la verdad. Entonces también Satanás por eso anda como león rugiente. Esta cita estaba en el Testimonio para los Ministros, la página 16. Y también tenemos aquí otra que está en la revista de Review and Herald en inglés, que fue escrita en 1896. Y nos dice que los que aman y guardan los mandamientos de Dios son los más detestables para la sinagoga de Satanás. Aquí vemos que tiene Satanás una sinagoga. Tiene a alguien aquí, Satanás, la sinagoga de Satanás. Entonces, si esto era para esa iglesia, pero nosotros también representamos esa iglesia, quiere decir que donde nosotros estemos en la iglesia, también habrá personas que no quieren obedecer la verdad y quieren seguir lo que Satanás dice, los engaños satánicos. Y nos dice que los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos en la mayor medida posible. Y esas personas que no se dejan ser guiados por Jesús, tener a Jesús en su corazón, empezarán a tener un odio contra las personas que sí quieren seguir la verdad, que sí quieren ser igual a Cristo, que sí siguen sus pasos, que son verdaderos cristianos. Las personas que no son verdaderos cristianos se enojan al ver la persona que está queriendo buscar a Dios. Nos dice que Juan vio el conflicto entre la iglesia remanente y el poder del mal. Desde tiempo atrás, Juan vio todo lo que iba a pasar, este conflicto entre el remanente final y Satanás, el poder del mal. Y él dijo, el dragón se enojó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso escribió Juan cuando estaba mirando y dio las características de los que estaban siendo los remanentes al final, que guardaban los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es que comprenden, que entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús viene en sus corazones y Jesús da el testimonio en nuestros corazones. Si nosotros guardamos los mandamientos y no solamente eso, tenemos a Jesús en nuestros corazones, tenemos su testimonio y vamos a hablar de él nada más, su testimonio, entonces dice, esos son los verdaderos pueblos de Dios. Y dice, las fuerzas de la oscuridad se unirán con los agentes humanos que han dado a sí mismos en el control de Satanás, y las mismas escenas que se exhibieron en el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo serán revividas. Vemos que todo lo que pasó Jesús, nuevamente el verdadero pueblo de Dios, al final también pasará esa persecución. Porque esta iglesia, como vemos que es la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que fue perseguida, y simbólicamente también nosotros somos esa iglesia de Esmirna, y también como iglesia pues habrá persecución. Habrá persecución, como decimos, por seguir la palabra de Dios, por seguir la verdad, por tener a Jesús en nuestros corazones, por tener el testimonio de Jesús en nuestros corazones. Y todo ese tiempo que Jesús anduvo, 3 años y medio, en 3 años y medio Él predicó, Él dio el mensaje, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y ese fue el mensaje que dio, ayudó a las personas, a los enfermos, y hizo muchos milagros en todo ese tiempo. Nos está diciendo que todas esas cosas, escenas, y no solamente eso, sino que lo crucificaron a Jesús, lo rechazaron. Todas esas escenas ahora lo van a hacer al pueblo de Dios, porque nosotros representaremos a Jesús. Y por cierto tiempo estaremos cuando venga una ley que nos restrinja a obedecer a Dios y que nos diga tienen que quebrantar las leyes de Dios y tienen que obedecer las leyes que los hombres están poniendo, porque estas leyes de los hombres es lo mejor para el mundo. Si obedecemos y nos unimos, dice el mundo, vamos a calmar y tranquilizar todas estas inundaciones, todos estos terremotos, todos estos volcanes que están explotando o que quieren explotar, todas estas dificultades, toda esta guerra
y movimientos que se levantan en los países. Lo vamos a calmar, dice. Todas estas injusticias que están pasando, los gobiernos están haciendo cosas malas. Entonces tenemos que unirnos para mover y cambiar todo esto. Ese es el plan de Satanás. Y lo estamos viendo que lo está haciendo. Vemos que al ceder a las influencias satánicas, los hombres se transforman en demonios. Y los que fueron creados a imagen de Dios, que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Todo eso porque nos dejamos guiar a las influencias satánicas. Por eso dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. En este tiempo es de engaño. Y no solamente aquí en el ámbito de la iglesia, sino que afuera en el mundo encontramos tantos engaños, la gente engañando a una, a otra, y más por a ver quién es el mejor o quién agarra más dinero. En toda clase de aspectos hay engaños y muchos engaños, porque todo esto es una confusión. Por eso la confusión que la Biblia la llama Babilonia, que quiere decir confusión. Por eso dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que salgamos de toda esta confusión. Confusión en el mundo y también confusión en la iglesia, en las filas, en las creencias. Tenemos que tener las creencias verdaderas y lo correcto. Y Satanás dice que influencia a todos esos hombres. Y dice que Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, hombres que reflejan su propia imagen. O sea que para Satanás lo logrará. Tendrá personas que reflejen la misma imagen de Satanás. Las cosas malas, el orgullo, el odio y todo lo que él representa. Habrá un grupo de personas o una iglesia, como nos dice ahí, la sinagoga de Satanás, que van a representar la imagen de Satanás. También habrá gente victoriosa que van a representar a Jesús. Porque este es el conflicto entre Cristo y Satanás, el bien y el mal. Siempre tenemos que tener en mente, cuando leemos la Biblia, tenemos que ver el conflicto que está sucediendo. Leamos ya sea el libro de Amós, el libro de Ruth, no importa. Tenemos que ver el conflicto que está sucediendo y cómo nos ayuda este conflicto a nosotros. Eso fue escrito en el año 1896 en esa revista de Review and Herald. Y aquí una última para terminar estas citas. También este otro librito que está en inglés, The Crest Collection, página 34, nos dice que en estos tiempos de especial interés, los guardianes del rebaño de Dios deben enseñar al pueblo que los poderes espirituales están en controversia. Y aquí vemos que nos está diciendo en estos tiempos. No está diciendo esto ya pasó, sino que hoy es para nosotros. Los que nos dirigen, los líderes, deben de enseñar al pueblo las cosas que están pasando en lo espiritual, la controversia entre el bien y el mal. Cuando vamos a la iglesia o a escuchar un tema, tenemos que ver que nos están diciendo hay una controversia, esto está pasando, ¿qué podemos hacer? No son los seres humanos los que están creando tal intensidad de sentimiento como la que existe ahora en el mundo religioso. Quiere decir que esto no viene del hombre, viene de Satanás mismo. Porque dice, un poder de la sinagoga espiritual de Satanás está infundiendo los elementos religiosos del mundo, incitando a los hombres a una acción decidida para aprovechar las ventajas que Satanás ha ganado al conducir al mundo religioso en una guerra resuelta contra aquellos que hacen de la palabra de Dios su guía y el único fundamento de doctrina. En otras palabras, podemos ver que si nosotros nos aferramos a la verdad, tendremos enemigos. Y los enemigos vienen de las personas apóstatas, de la misma iglesia. No está diciendo que en el mundo ya se sabe. Pero aquí nos está hablando de la misma iglesia, del pueblo de Dios, que ahí hay gente que sigue a Dios verdaderamente y hay gente que sigue a Satanás. Y de esa forma va a haber una guerra. Porque si yo estoy buscando a Dios y quiero prepararme, pues las personas
y Satanás van a venir para tratar de desanimarme, para apartarme, decir lo que tú estás escuchando es malo, lo que tú estás leyendo es malo. Tienes que obedecer lo que se te dice y esto. Pero nosotros solo obedecemos si va conforme a la palabra de Dios. Si no va conforme a la palabra de Dios, es nada, no es algo importante. Entonces dice que los esfuerzos magistrales de Satanás ahora se realizan para reunir todo principio y todo poder que pueda emplear para convertir las demandas vinculantes de la ley de Jehová. Especialmente dice el cuarto mandamiento que define quién es el creador de los cielos y la tierra. Y eso es lo que Satanás hace. Con que se quebrante un mandamiento, dice, ok, ya quebrantaron los mandamientos, ellos me pertenecen a mí. Y la única forma que él pudo encontrar para quebrantar los mandamientos es conforme al sábado, porque es nada más un día, porque fácilmente él puede decir, oh, pues el día este séptimo es otro día, no es el sábado, sino que es, por ejemplo, el domingo, o poder cambiarlo como él sea, pero no, el mandamiento nos dice, el cuarto mandamiento, pues es el sábado, y ese sábado está definiendo quién es el creador de los cielos y la tierra, está definiendo quién es Dios en nosotros. No tenemos el Dios del mundo, porque Satanás es el Dios de este mundo, sino que nosotros tenemos a Dios, que es Dios el Padre, Dios, y tenemos a Jesús también, que es nuestra ayuda, que está en nosotros, que viene a morar en nosotros, y entonces vemos que pertenecemos a Él. Él es el creador. Jesús creó, gracias a Él todo fue creado. Y si entendemos quién es el creador, ahora ese es el mandamiento que está definiendo quién es el creador. El Dios de ese mandamiento, porque Jesús dijo, yo soy el sábado, yo soy el Señor del sábado. Entonces, quiero decir que de Él es. Si nosotros obedecemos el sábado, somos parte de Dios. Él es nuestro Señor. Pero si nosotros obedecemos otro día, estamos obedeciendo a otro Dios, a otra doctrina completamente. Eso es lo que nos decía en este librito, la colección Cres, en la página 34.3. Vemos que esto es una fascinante transición en los momentos finales del conflicto de los siglos, porque será una batalla entre la sinagoga de Satanás y el remanente, y Dios intervendrá en el último momento. O sea que Dios nos está permitiendo que sucedan las cosas, y parte es para que nosotros acrecentemos la fe, para saber que Dios está en control, para lo que está pasando, y nosotros nos sentimos tan angustiosos, con angustia, podemos hasta decir, ya no sé qué más voy a hacer, ya no sé. Pero en el último momento viene Dios y nos dice, aquí estoy. Todas esas eran tus pruebas, la pasaste. Qué bueno sería que nosotros fuéramos pasando y pasando pruebas para ir creciendo a nuestra fe. Para cuando vengan las dificultades, nosotros no tendremos problemas para pasarlas. Dice, Satanás y sus seguidores serán derrotados rotundamente. Y la batalla, el conflicto de los cristianos de Esmirna, es un fuerte símbolo del conflicto final del pueblo de Dios. Ellos simbolizan al remanente que será martirizado, y los creyentes de Filadelfia, que son los que serán trasladados, que vamos a ver más después. Creo que vamos a leer el versículo 10. Si alguien quisiera leer este versículo, Apocalipsis 2:10. Que me ayuden a leerlo. Sí, yo lo leo, hermano. Amén. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Sí, muy bien. Está muy bonito eso que dice lo que va a suceder, pero también al mismo tiempo dice que seamos fieles. Ahí está la fidelidad. Mantengámonos fieles. Y dice,
obtendremos la corona de la vida. O sea, hay una recompensa al que se mantiene fiel. Y vemos aquí que dice que esto está en tiempo futuro, porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No es en el pasado, sino que en el futuro. Y esto anticipa la persecución. Si nosotros también somos su pueblo, que este mensaje es para nosotros, me está diciendo que no temamos en lo que viene. Y vendrá persecución. Pero dice que Dios no promete alivio de eso, sino fuerza para soportar, lo suficiente como para ser valientes y no temer. Y esas son las promesas de Dios. No es que nosotros, porque seamos cristianos, ya no tenemos ningún problema, o porque seamos cristianos nos va a venir toda bendición, nos vamos a hacer de dinero, nunca vamos a tener problemas, en nuestro trabajo no vamos a ser el mejor. No, eso no está diciendo. Ser cristiano es nada más que Dios nos da fuerza para soportar todas las pruebas, todas las dificultades de nuestra vida. Él está allí. Y es por eso que nosotros tenemos que ser fieles para decir, bueno, Dios me está ayudando para poder pasar este problema. Que tuve una pérdida de un familiar, sí, pero Dios me está dando fuerza porque no sé qué hacer. Y esa es la fuerza que Él nos da. Y, y eso nos está prometiendo. Así se lo prometió también a esa iglesia en ese tiempo también. Pero dice que el hecho de que el Señor conociera de antemano que habría más persecuciones demuestra su sabiduría soberana al permitir que ocurrieran. Pero el verdadero autor de ellas fue Satanás. Todas las cosas que suceden es porque Satanás está detrás de ello. Dios permite que sucedan y Él sabe que sucederán, pero da ese permiso para que Satanás haga su trabajo, porque eso es parte de que el ser humano mire cuál es el conflicto entre el bien y el mal, que mire lo que es lo bueno que Dios trae hacia nosotros, la salvación, y también Satanás se le dará la oportunidad de que demuestre lo que es lo malo, todo completamente lo malo, para que las personas claramente digan, no, yo prefiero el bien, yo prefiero obedecer a Dios que obedecer al Dios de este mundo, a Satanás. Se tendrá la oportunidad claramente definida. El diablo, obrando a través de sus siervos, los judíos y los romanos en ese tiempo, instigó estas y otras acciones injustificadas contra los cristianos. La iglesia primitiva estaba convencida de que él era el que incitaba a los perseguidores de los cristianos a llegar a cabo sus actos de violencia. En ese tiempo podemos imaginarnos, ya la iglesia sabía que no era de parte de los hombres o de los judíos o de los romanos, sino que todo esto venía de Satanás. Y es así nosotros en este tiempo también lo que estamos viendo que sucede en nuestro alrededor. No podemos decir, oh, es que porque cierta persona está haciendo esto, o porque aquí me pasó esto, pero no fue culpa de eso, sino que fue culpa de esta cosa. No, sino que nosotros tenemos que saber que Satanás está detrás de todo lo que pasa. Si pasa una injusticia, Satanás está detrás. Si está pasando un huracán, Satanás está detrás de eso para destruir a la gente, a destruir también al pueblo de Dios. Siempre es Satanás. Y la iglesia primitiva, cuando sucedió estas persecuciones, dijo, Satanás está llevando a todos ellos, a estos perseguidores, para que hagan estos actos de violencia. Nos sigue diciendo que este sería el mensaje que llegaría a los cristianos perseguidos a lo largo del tiempo, que dice, no temas ninguna de estas cosas. Y este es un mensaje para nosotros, que vemos que están pasando cosas, vemos que sucederán cosas. No es porque seamos cristianos, como hemos visto, que pues solo por ser cristianos ya no nos va a pasar nada, no vamos a tener nada de problemas. Muchos cristianos piensan que vendrá una tribulación, pero dicen, nosotros no pasaremos la tribulación, nosotros vamos a ser raptados. Y de esa forma dicen, no tengo por qué preocuparme, porque no voy a estar, yo no voy a pasar eso. Pero aquí nos está diciendo que no temas nada de lo que vas a padecer. Es algo que como cristiano vamos a padecer.
Pero él dice, no temas nada de eso. Y al penetrar con su vista a través de los largos siglos de tinieblas y superstición, el anciano Juan, desterrado, vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia la verdad. A través de las edades Juan vio todo eso, muchos hombres muriendo, siendo perseguidos, que se les quitaban sus casas, sus hijos, siendo torturados, siendo quemados y siendo que quitándole los alimentos o las propiedades y muchas cosas que sucedieron y que sucederán todavía. Juan lo vio, todo eso lo vio. Dice, pero también vio que aquel que sostuvo a sus primeros testigos no olvidaría a sus fieles seguidores durante los siglos de persecución que debían venir antes del fin del tiempo. Entonces vemos que también, a pesar de que vio todo eso, vio que ahí estaba Dios ayudando a los fieles seguidores a través de los tiempos. Por eso es que en la historia hemos visto cómo las personas morían cuando eran quemados, pero ellos, a pesar de que estaban siendo quemados, ellos estaban cantando, ellos tenían alegría, porque sabían que ya hicieron todos sus propósitos, obedecieron a Dios y ahora muy pronto estarían viendo a Dios venir en las nubes de los cielos. Cuando morimos, eso es lo que pasa. Al morir, instantáneamente, todo ese tiempo que no se ve es pasado rápidamente. Todos vamos a llegar hasta la segunda venida. Ellos resucitarán en la segunda venida, pero será como un abrir y cerrar de ojos. Es instantáneo, como cuando estamos nosotros durmiendo, que nos acostamos, cerramos los ojos y de repente los abrimos y ya estamos nuevamente, que tenemos cosas que hacer. Así también es la muerte. Cerramos los ojos y al abrirlo estaremos en la presencia de viendo a Jesús venir por segunda vez en su presencia. Y para que no surja ninguna duda en cuanto al interés amoroso que Dios tiene por su pueblo, deja en claro quién está detrás de la persecución. Y ahí mismo dice, he aquí el diablo echará. Él mismo nos está diciendo, no viene de parte mía, sino que Satanás es el que está detrás de todos estos problemas. Y Satanás está detrás de lo que sucede en nuestro mundo, aquí en nuestro tiempo. Porque Jesús lo ha dicho. Esas son las palabras de Jesús. Es mensaje de Jesús, este capítulo 2 a sus iglesias. Nos dice que se aborda una cuestión interesante en relación con la persecución. Jesús ha dejado claro que el diablo está detrás de ella, pero añade, para que seáis probados. Estas son parte de una herramienta divina para fortalecer a su pueblo y dividir al verdadero creyente del falso. En 1 Corintios 11:19. Entonces nosotros dice que seréis probados. Y no se menciona quién es el agente de la prueba. Ha surgido una pregunta con respecto a la identidad del agente. Pero vemos que el propósito de Dios, al permitir las pruebas en la vida cristiana, existe un argumento sólido para ser de Dios el agente. Muchas personas dicen, es que Dios, me estoy pasando esto porque Dios decide. Pero vemos que Dios permite, pero Satanás es el que se encarga. Y lo que sea que Satanás intente lograr mediante la persecución, detrás de él está la intención divina de usar el sufrimiento para asegurar el carácter aprobado de aquellos para quienes se está preparando el reino. Entonces, a pesar de que hay persecuciones, Dios mira una oportunidad para que nosotros confiemos más en Él, para que nos preparemos, para que estemos ejercitando la fe, para que podamos tener más fe. Porque, ¿qué vamos a hacer cuando venga el tiempo que nosotros no podremos comprar, ni podremos vender, como dice la palabra de Dios, que no vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a predicar la palabra de Dios? Todo eso tal vez ahorita nos puede inquietar y decir, ¿qué voy a hacer? Una cosa que hace Satanás dice, no te preocupes, no va a pasar nada de eso. Y ya nosotros nos aferramos para no tener preocupación diciendo, oh, pues yo soy cristiano y no me va a pasar nada de eso porque Jesús me protegerá. Pero
No es así como dice la palabra de Dios, sino que tenemos que acrecentar nuestra fe, ser fieles, para cuando venga eso, Dios tendrá la salida a todos esos problemas. No sabemos cómo, pero si nosotros estamos en comunión con Dios, fácilmente miles respuestas, miles soluciones tiene Él para lo que nosotros miramos ahora imposible. Y lo vemos imposible y hasta queremos ceder y decir, no, pues yo mejor cedo, no puedo. Pero no, es nada más una prueba. Y no se puede negar la participación indirecta de Dios en este trato a los cristianos. Él lo permite, pero no se hace referencia directa a su papel en este contexto. Lo más destacado es el papel declarado de Satanás al incitar a los cristianos a pecar, renunciando a su fe. Es una prueba para tentarlos a apartarse de su fe. Y eso es lo que quiere siempre Satanás, que nosotros no sigamos la verdad. Que si tiene él una verdad mezclada, él dice, sigan esta, aunque está mezclado con error, pero esto quiero. Pero Dios dice, no, tiene que ser una fe pura, una verdad pura. Los 144,000, como dice Apocalipsis, son puros, sin mancha, porque siguen a Jesús por donde quiera que vaya. Lo que Él dice, tienen el testimonio de Jesús porque lo siguen. Y ellos no escuchan los errores, sino que es la verdad. Y para escuchar la verdad, no escuchamos la verdad que los hombres interpretan, sino que Jesús mismo en nuestros corazones nos enseña. Y eso solo sucede cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Tenemos que leer todos los días la palabra de Dios y Jesús mismo viene a nuestros corazones y nos enseña para poder tener su testimonio, el testimonio de Jesús, y dar el testimonio de Jesús. Que otros vean que Jesús vive en nosotros, que somos igual a Jesús. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos, a acrecentar nuestra fe. Dice el versículo 10 que tendréis tribulación por 10 días. Y 10 días, aquí vemos que podemos decir que a veces el 10 días le podemos poner su cómputo si lo hacemos día por año, como se hace los tiempos proféticos, porque puede ser un periodo de 10 años literales si lo hacemos como tiempo profético. Y vemos que a muchos que han estudiado e interpretado eso dicen que se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial del año 303 al año 313 después de Cristo, donde Diocleciano y su cogobernante y sucesor Galerio dirigieron en esa década la más encarnizada campaña de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriría a manos de la Roma pagana. Entonces sí hubo bastante persecución para esta iglesia a través de los tiempos y específicamente por 10 años. Y da también, si, como dice ahí, 10 días, 10 años, da. Pero vemos que la palabra de Dios se aplica a muchas cosas. Vemos que también en otras partes de la Escritura encontramos 10 días como un periodo para completar algo o representar la totalidad de algo. O sea, 10 significa lo total. Tenemos los 10 mandamientos, ¿qué quiere decir? Los mandamientos completos que se rige el universo, son completos. Así es que el número 10 significa completo, la totalidad, lo está representando. Y vemos que también Daniel y sus amigos fueron puestos en un periodo de prueba de 10 días. Queriendo decir, en este periodo se va a completar todo. Y para los 4 cautivos hebreos fue el momento de completar su prueba. En 10 días completaron la prueba. Para los discípulos, esos 10 días fue el momento de dejar de lado el yo y estar en unidad para Pentecostés. Así se prepararon hasta recibir la bendición. Después de que Jesús se fue al cielo y ellos estuvieron 10 días esperando, consagrándose, estaban unánimes juntos. Y hasta que lo completaron los días, vimos que vino la bendición, vino el Espíritu Santo. Vemos que 10 es un número que sugiere un corto tiempo. Entonces dice, tendréis tribulación por 10 días. Puede significar que la tribulación será breve a nosotros, que no nos preocupemos, breve. Y 10 días también completo, o sea, sí va a haber persecución y es completa, porque va a haber totalidad.
pero va a ser breve. De esa forma también lo podemos aplicar esos 10 días de tribulación. Y vemos que también había una historia de Policarpio, que vemos que durante 86 años esta persona, en ese tiempo de esa persecución, él había servido al, al, al gobierno y a todo, lo había servido muy bien, y él nunca había hecho mal. Pero de repente vinieron los romanos y empezaron, como era persecución, lo agarraron y le pusieron que había dicho cosas que no eran, y para culparlo, y eventualmente pues lo quemaron. Y él decía, ¿cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? O sea, ellos le decían, si maldices a tu rey, entonces te dejamos libre. Pero él dijo, no, no lo haré. Vemos que este Policarpio, una persona fiel, lo logró. Y así dice el versículo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A través del tiempo han habido muchos fieles seguidores de Dios, de la verdad, y que están dispuestos a representar a Jesús ante los demás, a dar el mensaje, a colaborar con Cristo. Y también eso nos da, este mensaje es para nosotros. Nosotros también deberíamos decir, yo voy a ser fiel hasta la muerte, que Jesús me ayude a ser fiel hasta la muerte. Y así obtendremos la corona de la vida. Vemos que también en la profecía simbólica, cuando tenemos, por ejemplo, 10 cuernos, el significado es diferente. Y en ese caso resulta crucial identificar específicamente lo que representa. El estímulo en 10 deja claro que hay un límite al reino de terror de Satanás. También en el calendario judío encontramos 10 días en relación a la prueba y el juicio. Durante la vigencia del santuario en la fiesta de las trompetas, comenzaron a correr 10 días de prueba que concluyeron en el día de la expiación. Cuando sucedía eso, en ese tiempo atrás, en el pueblo, en los judíos, que venía la fiesta de las trompetas, habían 10 días antes, y esos 10 días eran de prueba, porque tenían que alistarse para cuando venga el día de, como dice, el día de la expiación o Yom Kippur, ellos ya estaban limpios y listos a recibir ese día, esa fiesta de la trompeta. Pero los 10 días eran días de prueba para alistarse. Entonces el 10 está relacionado también con la prueba y el juicio. Y la simbología del número 10 como prueba o juicio la encontramos también en las 10 plagas de Egipto. Vino el juicio a Egipto, nosotros conocemos la historia de Moisés, y vinieron 10 plagas. Vemos que vino los juicios en plagas. Y la Mishnah lo menciona en relación a las 10 generaciones de Adán a Noé y las 10 generaciones de Noé a Abraham, culminando en las 10 pruebas de Abraham. Entonces vemos que el número 10 también se relaciona a pruebas y juicio, porque estamos viendo que va a ser perseguida esta iglesia en un tiempo de tribulación, de angustia. Va a ser un tiempo de angustia y tendremos tribulación. Seremos perseguidos, sí, por 10 días, o sea, en breve tiempo. Como nos dice, 10 representándose a pruebas, y esto es día de prueba, y en un día de juicio. Nosotros sabemos que estamos en un juicio, se está llevando a cabo un juicio. Jesús está allá en el cielo intercediendo por nosotros en el juicio, en un juicio. Bueno, no por nosotros los vivos, sino por los muertos. Y vendrá el tiempo en que ese juicio de los muertos terminará y empezará el juicio de los vivos. Entonces, ahora veremos que esos 10 días de pruebas también son días de prueba y días de juicio. O sea, en un tiempo donde va a estar sucediendo el juicio por los vivos, va a haber persecución y va a haber prueba. 10 días significa completo y breve también. Pero nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y con todos los temas negativos que se abordaron, hemos estado viendo en esta iglesia de Esmirna que ha sido perseguida y tantas cosas que se miran que van a suceder. Incluso a nosotros podemos decir, entonces me perseguirán por ser fiel. Pero nos dice que con todo eso negativo, Jesús, como un líder y consejero ideal, lleva el mensaje a una nota positiva antes de concluir.
esa persecución, aunque breve, podría conducir al martirio. Pero ser fiel, no vaciles, y recibirás una corona de vida. Y al igual que la iglesia de Filadelfia, a Esmirna, a esta iglesia, no se le pidió que se arrepintiera. Era un mensaje de franqueza, sino de aliento esperanzador. Dice, sigue adelante brindando las maravillas de Jesús en tu vida. Continúa. Esta iglesia pues está sufriendo, pero es fiel. Se mantiene fiel a pesar de que hay muchas dificultades. Hay muchos que son fieles y les dice, siguen adelante, mantente así. Al grado que el que debe llegar la fidelidad que se da en las palabras que dice hasta la muerte. Y ese hasta puede significar que se refiere a la duración, no se refiere a la duración de la fidelidad, sino al grado. Los cristianos no deben rehuir de morir por Cristo, incluso si la muerte ha de ser violenta. Y este mandato de fidelidad no significa necesariamente que todos en la iglesia morirán como mártires, no, pero sí significa que cada uno en el cuerpo corporativo debe estar dispuesto a hacer tal sacrificio. La disposición de uno a dar su vida es la prueba máxima de su lealtad como discípulo cristiano. Jesús vino a este mundo y él mismo entregó su vida por nosotros, por amor, porque nos ama. Y nosotros como cristianos podemos estar dispuestos a hacerlo. No es que va a suceder, pero estar dispuestos, porque no sabemos el día de mañana qué va a suceder en nuestra vida. Si nosotros seremos mártires o si nosotros no moriremos y estaremos vivos cuando Cristo venga. No lo sabemos, pero sí sabemos que estamos dispuestos a entregar todo por amor a Cristo Jesús, quien murió en la cruz para salvarnos. Vemos que las persecuciones, dice en el libro del conflicto de los siglos, en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, porque muchos estaban en cuevas, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. ¿Cómo lo hacían? Porque tenían a Jesús en sus corazones. No se quejaban, sino que estaban pacientes. Mientras lo estaban persiguiendo, estaban pacientes soportando toda la desgracia que le estaba trayendo Satanás a ellos a través de los hombres. Y la pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Y nosotros, a nuestro tiempo, eso tenemos que meditarlo, porque nosotros ahora vivimos en un tiempo donde todo lo hacemos gracias a todas las bendiciones temporales, al sistema que nos ha dado que podemos hacer las cosas tan fáciles. A tocar un botón tenemos mucha información. Si tocamos un botón se está lavando ya la ropa. O encendemos con un botón hasta el carro, incluso. Entonces vemos que todo se ha puesto bien fácil en la forma de comodidad. Y estos cristianos dejaron todas esas pruebas, esas persecuciones como prueba, las dejaron, pero no renunciaron en la fe en Cristo Jesús. Y nosotros, las pruebas vendrán también así. Ahorita tal vez tenemos muchas bendiciones y vivimos bien en este mundo que nos da mucha comodidad. Y no solamente, digamos, en los países desarrollados como Estados Unidos, sino que incluso en todo el mundo, hasta los últimos países, ahí hay comodidad. Muchas personas tienen su celular, tienen información, reciben beneficios, entonces hay comodidad. Ahora, si Satanás quitara las comodidades, ¿estaríamos nosotros dispuestos a aceptarlo? ¿O haríamos todo lo imposible nosotros para volver a tener esas comodidades? Y esa es la prueba que Satanás está haciendo que nosotros dependamos de la comodidad, para cuando nos quite la comodidad, nosotros hagamos lo imposible para regresar a la comodidad, incluso hasta negar a Jesús por esa comodidad. Pero vemos que estos cristianos sí fueron fieles y lo demostraron. Estuvieron juntos
en las pruebas. Dice, y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Esto fue en ese tiempo. También esta última cita en Mensaje para Selectos, tomo 2, dice que todos debemos de beber la copa y recibir el bautismo de aflicción. Pero Cristo probó la muerte más cruel en beneficio de cada ser humano. Él sabe cómo compadecerse y simpatizar. Tan solo descanse en sus brazos. Él lo ama y lo ha redimido con su amor eterno. Sea fiel hasta la muerte y recibirá la corona de la vida. Nosotros tendremos dificultad, sí, pero Jesús lo tuvo primeramente y lo venció. Ahora Él nos entiende. Y si Él nos entiende, Él nos ayudará. Él sabe la salida de nuestros problemas, la conoce, pero nos está probando a ver hasta dónde llegamos nosotros. Y ahí es ahí donde Él está viendo qué tan fieles somos nosotros a la palabra de Él, a lo que dice la Biblia, que Él nos va a dar la corona de la vida si somos fieles. Tenemos que ser fieles hasta eso. Dice que recibir la corona de la vida eximiría a uno de la segunda muerte. Si nosotros recibimos la corona de la vida, pues no vamos a morir en la segunda muerte. Y una corona vemos que es un símbolo de autoridad, un símbolo de logro, es parte de las recompensas celestiales de los fieles. Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la promesa. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la corona de la vida no es la diadema de la realeza, más bien es la guirnalda de la victoria. Y sin embargo, las coronas serán verdaderas diademas. Sí va a haber una corona verdadera, pero que simboliza que lo logramos, el logro, la recompensa a los fieles. ¿Y por qué la palabra griega estéfanos? Jesús está haciendo un punto increíble. Dice, haz lo que te he indicado y obtendrás la victoria y una corona de vencedor. Jesús lo demostró el camino y nos dice, ustedes pueden, yo estoy con ustedes, yo les ayudaré a pasar todas esas pruebas, a que sean fieles para obtener la victoria y obtendrán una corona de la vida. Creo que vamos a dejar hasta aquí.